amigos, para mí es un gusto y un honor tener la oportunidad de acercarme a ustedes, sobre todo para compartir algunos temas que son de actualidad. Y me han pedido precisamente los amigos de ETI, en coordinación con los amigos de OGMA, ocuparme de lo que son los encuentros y desencuentros entre los principios de derecho arbitrario, los principios de derecho del trabajo y derecho procesal del trabajo. Yo sé que de repente, si hablamos de encuentros o desencuentros en el derecho arbitral y derecho del trabajo, de repente entre ambas instituciones vamos a ver un abismo, ¿no? Porque mucho se habla dentro de algún periodo, decimos, el derecho arbitral es una justicia alternativa, un medio de solución de conflicto, un medio alternativo para solución de conflictos, que muchos lo han titulado que es una justicia de cuello corbata, ¿no? Versus el derecho procesal, que es un derecho netamente protector, y la ejecución, y el acceso a estos derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo consignado, que es el proceso mismo, que también tiene la misma connotación. Estamos entonces frente a dos gamas muy marcadas. El derecho arbitral, que es un derecho donde prima la autonomía de la voluntad, la voluntariedad de las partes como característica principal y uno de los principales principios para acceder a ello, porque hay que sometimiento, y vamos a ver en cuándo se da esto. Y el otro, que es un derecho netamente protector, es un derecho netamente instituido a la irrenunciabilidad de derechos como uno de los principios fundamentales establecidos en el artículo 26, inciso segundo. Entonces tenemos dos asuntos que nos parecería mezclar en cierta forma dos ítems bastante marcados y diferenciados. Por un lado, una justicia alternativa, una justicia de voluntariedad, una justicia de equidad donde prima la autonomía de la voluntad, y el otro, una justicia social, una justicia en cierta forma protectora de los derechos fundamentales del trabajador. Bien, donde aquí encontramos entonces una gran diferencia. ¿Dónde podríamos ver, de repente, dónde podrían unirse estos dos? Es precisamente en el arbitraje laboral, ¿no? Que es un arbitraje laboral donde podemos ver quizás que podrían establecerse algunas cláusulas arbitrales, sobre todo en materia de negociación colectiva, cuando los sindicatos con sus empleadores acuerdan no ir al Poder Judicial o en vez de etapa de negociación colectiva ir de frente al arbitraje, porque nosotros sabemos que el arbitraje, a fin de cuentas, va a terminar, un arbitraje que se desconoce o un arbitraje que vulnera derechos fundamentales, va a terminar necesariamente en el Poder Judicial. ¿Quién a la postre va a definir la validez y la eficacia de estos laudos arbitrales? Bien, entonces, podría decirse que estamos en una suerte de una justicia laboral subsidiaria y determinante en lo que resuelven los árbitros en sus respectivos laudos. Veamos, en primer lugar, la naturaleza jurídica del arbitraje, un poco para tratar de buscar las coincidencias y también las diferencias que habían sido mencionadas, ¿no? La naturaleza jurídica del arbitraje se establece que esta goce de una doble una doble naturaleza tiene. Por un lado, una naturaleza contractual y convencional que tiene su origen en un acuerdo de voluntades, las partes se acuerdan en el arbitraje, pero casi lo decían, otros dicen que es un contrato denominado compromiso arbitral, otra una cláusula compromisoria o acuerdo arbitral, y hoy segundamente precisamente en materia de resolución de conflictos de derechos subjetivos por vía arbitral. Tiene plena vigencia el principio de autonomía de la voluntad. Es el principio entonces fundamental que vamos a ver nosotros en el derecho arbitral. Principio de autonomía de la voluntad de las partes para someterse al arbitraje. No olvidemos que el arbitraje es un medio alternativo, porque ¿cuál es el medio natural? La justicia ordinaria, la justicia común, es el Poder Judicial precisamente, donde tenían que ir a prima facie. El otro es un medio alternativo de resolución de conflictos, tal y conforme son las conciliaciones mismas que pueden irse a los conciliadores de acuerdo a lo que establece la propia norma que ha instituido ellos, ¿no? Por eso decimos razón por la cual se afirma no solo que la voluntad de las partes es la causa de la competencia de los árbitros para conocer y decidir la controversia, sino además que la fuerza de la decisión arbitral no tiene su fundamento en el órgano que lo dicta. Ojo, no tiene su fundamento entonces, la vinculatoriedad no tiene su fundamento en el órgano, o sea, en los árbitros, sino ocurre que esto, la base de esto está precisamente en
la obligatoriedad que suscita el laudo por el sometimiento previo que hicieron las partes a ello. Es decir, si yo me someto al arbitraje, tengo la obligación de respetar tal y conforme y cuál se resuelve, ¿no? Salvo con las excepciones que establece la ley, como vuelvo a repetir, para someterlos precisamente a las acciones de nulidad que establece la norma, tanto la ley de arbitraje como la nueva ley procesal del trabajo, ¿ok? Por eso decimos, como ocurre en la sentencia, ¿no?, es la adhesión que las partes le han prestado de antemano, es decir, en el compromiso adquirido por las mismas con carácter previo, en virtud del cual han decidido someter sus diferencias a la decisión arbitral antes de conocerla, de modo que cualquiera esta sea, siempre que se mueva dentro de los límites del compromiso, se impondrá obligatoriamente. Entonces, señores, no se trata la validez o la obligatoriedad o la vinculatoriedad, la vinculación que van a tener por el hecho de ser árbitros si ellos lo dictan, porque veamos que un árbitro no es un juez, no ejerce los elementos propios de la jurisdicción. Si nosotros recordamos la parte de nuestro derecho, nuestra teoría general del derecho, los elementos de la jurisdicción, la notio, el abogado, el apoderto, el ayudito, el executio, de aquellos poderes que ejerce la jurisdicción que son propios y inherentes a un juez, no lo van a tener los árbitros y nunca lo van a tener, porque siempre esta justicia, por ser la relativa, para el cumplimiento de sus resoluciones, para dictar, por ejemplo, medidas cautelares, pero para el uso obligatorio de la fuerza, para cumplir sus medidas cautelares, para dictar los embargos, tiene que necesariamente recurrir en la ejecución de los laudos arbitrales al Poder Judicial. Avanzamos, por favor. La otra naturaleza que tiene la naturaleza jurisdiccional, que esto es bastante cuestionable, pero de todas maneras lo pongo acá porque es la segunda acepción que tiene la justicia arbitral. Dice, porque mediante él, al igual que ocurre con la jurisdicción, que ejercen los tribunales como órganos del Estado, se determina el derecho o más partes en conflicto, se dirime la controversia de relevancia jurídica, que entre ellas que existen mediante decisiones, dicen con autoridad de cosa juzgada. Esta dice, esta parte de la doctrina, lo cual no excluye la intervención de los tribunales a quienes competen por lo general lo relacionado con la ejecución del laudo arbitral. Eso es lo que se discute muchas veces. Un laudo arbitral, ¿tiene calidad de cosa juzgada o es cosa decidida? ¿O es un híbrido? ¿No? Esa es la gran polémica que existe actualmente en la doctrina. ¿Qué calidad tiene? ¿No? Es igual si nosotros vamos al derecho penal, los que conocen penal van a ver una decisión de archivamiento definitivo por parte de un fiscal, no del juez, por parte de un fiscal para no perseguir con la acción penal a una persona, se archiva. ¿Qué naturaleza tiene esa decisión del fiscal? ¿Tiene naturaleza de cosa juzgada o es cosa decidida? ¿Es un ente administrativo el que lo está dictando o un ente jurisdiccional? Esto no ha llegado a definirse. Algunos vinculan en que es cosa juzgada y otros que es cosa decidida. Porque dicen lo que mencionan que es cosa juzgada es porque solo y únicamente se pueden contradecir a través de vía de nulidad. La nulidad que es de carácter formal, para efectos de no darle validez a un laudo. Otros dicen, no señor, porque también puede ser no solamente la nulidad o la nulidad como llama la propia ley, sino también es cuando se contravienen derechos fundamentales, ¿no? Que es la acción de impugnación de los laudos arbitrales. Cuando, por ejemplo, contravienen derechos fundamentales o derechos adquiridos, que puede ser el desconocimiento de derechos adquiridos o rebaja los derechos adquiridos. No, que pueden ir en contradicción en el Poder Judicial y son vía impugnación a través de la nueva ley procesal de trabajo que así lo ha establecido. Entonces, esto es una gran polémica que no voy a ahondar mucho porque no es materia precisamente de lo que estamos exponiendo, pero sí lo dejo esto como interrogantes que puede justificarse por ambos lados, porque ambos lados tienen sentido y tienen fundamentos de peso. Seguimos. El doctor Mario Pasco Cosmópolis, él, citando al maestro Carneluti, dice, afirma que el arbitraje sería el equivalente jurisdiccional de la heterocomposición, mas no un acto jurisdiccional en sentido propio. Vean ustedes lo que dice Pasco Cosmópolis, basándose precisamente en Carneluti, que es un clásico de la teoría general del proceso, ¿no? Y prácticamente le está diciendo, oiga usted, es equivalente a un equivalente jurisdiccional, en otras palabras, es cosa juzgada, pero no es un acto jurisdiccional propio. Ahora, hay otros como
Enrique La Rocha, que es un venezolano estudioso, que no solo afirma que la función sustanciadora y decisoria de los árbitros es francamente jurisdiccional, sino que además utiliza la expresión de jurisdicción arbitral laboral, dicen ellos. Jurisdicción arbitral laboral, para referirse al arbitraje regulado por la Ley Orgánica Procesal de Trabajo de Venezuela. Los venezolanos le dan otra connotación a la justicia laboral. Bueno, tienen también otra orientación, porque no olvidemos que la justicia laboral también tiene un apéndice de carácter político, que es política de Estado. Es política de Estado. Y la política de Estado le establece, pues, a través de las normas el gobierno y a través del poder legislativo correspondiente. Ahí para determinar algo que le comentaba la doctora y diferenciar dos criterios fundamentales que se utilizan hoy por hoy en la cuestión de valoración de medio de prueba, ¿no? Para establecer cuándo es pertinente una prueba de oficio y cuándo es impertinente una prueba de oficio. Si un juez se parcializa con una de las partes, muchas veces con el trabajador, cuando ordena una prueba de oficio, ¿en qué momento puede establecerse una parcialización y cuándo puede la parcialización eclipsarse con lo que significa parcialización, que son dos conceptos muy diferentes? Hablar de parcialización y hablar de partialización son dos conceptos muy diferentes, ¿ok? Vamos a ver, de repente más adelante les explico esta cosa para diferenciar un poquito más. Avanzamos. La OIT, ¿qué dice? ¿No? Dice, siguiendo las pautas de una negociación libre y voluntaria, el arbitraje debería gozar de similar consideración, es decir, la opción por el arbitraje debe ser voluntario, de acuerdo al artículo 6 de la recomendación número 92 de la OIT de 1951, sobre conciliación y arbitraje voluntario. La OIT no cambió su parecer. Para la OIT el arbitraje no es jurisdiccional, simplemente es voluntariedad de las partes. Si quieren ustedes justicia laboral, vayan a un juez, le dice la OIT. No es el árbitro, ¿ok? Y no ha cambiado ese detalle de la OIT. Seguimos, por favor. Ahora veamos, ¿qué es lo que se somete al arbitraje? ¿No? El artículo 2 del decreto legislativo 1071, que es la Ley General de Arbitraje, dice que pueden someterse al arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición, dicen, conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen, ¿no? Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea el Estado, bueno, es otra parte del arbitraje internacional que no creo que compete mucho a esto. De todas maneras, ahí lo tienen ustedes anotado. Pero habla, dice, pueden someterse al arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición. Señores, con esto puedo decirles, ¿se puede someter al arbitraje derechos indisponibles? ¿Derechos indisponibles? ¿El derecho a las remuneraciones, las CPS, las vacaciones, las gratificaciones? Ese es un detalle bastante interesante que no, de acuerdo al propio artículo 2, esto no es materia de arbitraje. Es igual que las pensiones, ¿no? Que inclusive las pensiones son derechos inscritos personales y son irrenunciables por parte del trabajador, ¿no? Inclusive saben que el derecho a una pensión no está sujeto, por ejemplo, a lo que es una prescripción o a lo que es una caducidad. No se le aplica ni siquiera el plazo mandado del Código Civil. Avanzamos. Ahora, ¿cuáles son los principios y derechos de la función arbitral? ¿No? Principio de no intervención judicial. Señores, los árbitros son autónomos, justicia alternativa es correcto. El Poder Judicial no interviene. En los autos que se rijan por ese decreto legislativo no interviene la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga, que es precisamente en la acción de nulidad por aspectos formales del laudo, ¿no? Ahí establece, en esto se defiende la justicia arbitral, se defiende. De igual manera, el artículo 2 habla sobre independencia. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. Se mantiene ahí su independencia. Y las atribuciones, el tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar, continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo correspondiente. Entonces van a ver ustedes, todo esto está basado en la independencia precisamente de los árbitros como una justicia alternativa, ¿no? Justicia alternativa. Ahora, vean ustedes el parágrafo 4 dice: ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales pueden dejar sin efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este decreto legislativo. Cualquier intervención judicial distinta dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o a intervenir en las actuaciones arbitrales
antes del laudo está sujeto a responsabilidad. Acá hubo una vieja, en el año, creo, 2006, el Tribunal Constitucional resolvió precisamente a través de una acción de amparo y estableció un precedente judicial. Si no mal lo recuerdan, el presidente Cantarales Salaverry resolvió precisamente el hecho de la no intervención por parte del Poder Judicial, ni siquiera la justicia constitucional, en lo que significa la composición de los árbitros, ¿no? El nombramiento de los árbitros. ¿Quiénes nombraban los árbitros? Generalmente, para ver, nombraban uno al demandante, otro al demandado, y entre ellos dos nombraban a un tercero. Pero ¿qué pasaba si estos árbitros, si bien es cierto, eran acreditados ante la Cámara de Comercio correspondiente, y estos árbitros, o los tres árbitros, pertenecían a un estudio jurídico? ¿Por qué no a un estudio jurídico? Acá habría un problema de conformación bastante problemático. No podría decir nulo, ni podría decir inconstitucional, que ha sido, porque no está calificado así. Pero por lo menos hay un bache bastante frecuente cuando dos de los tres árbitros son o conforman parte de un mismo estudio jurídico, porque no son, ojo, los estudios jurídicos los que van a conformar, o son los estudios jurídicos los que van a acreditarse como árbitros, si no son abogados o personas naturales, ¿no? Esto es lo que sucedió precisamente en aquello, y dejaron pues a libre determinación precisamente a las partes, ¿no? Y vieron que esto podría en cierta forma corregirse, pero a través de la acción de nulidad que termine el arbitraje. En otras palabras, a resulta de lo que sucede aquello. Avanzamos. Ahora vean la derivación de la controversia judicial al arbitraje. Ahora al revés. ¿Un proceso judicializado puede derivarse al arbitraje? Esa es la pregunta. ¿Un proceso que está judicializado puede suspenderse la jurisdicción? Si yo digo, señores, voy al arbitraje porque es voluntario, estoy dejando de lado la justicia ordinaria. Ahora, inicio un proceso de la justicia ordinaria. ¿Puedo decir, dejo la justicia ordinaria y puedo ir al arbitraje? La norma dice, las partes por iniciativa propia o a propuesta del juez, en cualquier estado de proceso pueden acordar derivar a arbitraje una controversia de naturaleza disponible conforme a derechos, o cuando la ley o los tratados o acuerdos internacionales lo autoricen, por lo cual deberán formalizar un convenio arbitral. Entonces, sí se puede hacer eso. Se formaliza un convenio arbitral, las partes aceptan y pueden desviar la jurisdicción siempre y cuando se trate de derechos disponibles. Ese es el requisito sine qua non. La norma ha establecido tres clases de arbitraje: el voluntario, el obligatorio y el unilateral, ¿no? El voluntario es aquel que estamos viendo, estamos analizando, el que las partes deciden de común acuerdo someter la controversia a un tercero designado por ellas mismas. Ahora, el obligatorio es aquel impuesto por las partes, a las partes por el Estado, debiendo que ellas recurren necesariamente a un tercero para la solución de un conflicto, ¿no? El Estado obliga a que vayan al arbitraje. Generalmente es arbitraje internacional. Y el unilateral, también conocido como arbitraje potestativo o voluntario vinculante, y es aquel por el cual una disposición, ya sea heterónoma o autónoma, faculta a una de las partes la posibilidad de someter el conflicto a un tercero, quedando obligado a la otra parte a dicho sometimiento. Señora, hay una cláusula arbitral, por lo tanto tenemos que ir al arbitraje, y lo obliga a la otra parte a si esté renuente. Por decimos, tú firmaste voluntariamente este acuerdo y debemos de ir a ese acuerdo. Lo obliga, en otra palabra, lo arrastra. Y ese es el arbitraje unilateral. Seguimos, por favor. ¿Se puede renunciar al arbitraje? ¿Se puede renunciar? La renuncia al arbitraje será válida solo si se manifiesta en forma expresa o tácita, ¿no? Tiene que haber ambas partes, tiene que haber acuerdo de parte de la renuncia, ¿no? Es expresa cuando consta en un documento suscrito por las partes en documentos separados, mediante intercambio de documentos o mediante cualquier otro medio de comunicación que deje constancia inequívoca de este acuerdo. Está secta cuando no se invoca la excepción de convenio arbitral. Uno demandó, en la vía ordinaria hay un convenio para ir a la vía arbitral y la parte no dice nada. Al no dice nada hay un sometimiento, y hay un sometimiento tácito a la jurisdicción ordinaria. En consecuencia hay una renuncia ya tácita al arbitraje, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora ven ustedes, la ley de arbitraje señala acá el recurso de anulación del laudo, que es netamente formal, ¿no? Es netamente formal. Y dice, contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación, o sea, contra el laudo, contra el producto final, ¿no? Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. Hay causales ahí que son netamente de carácter formal.
Y cuando esto vaya, este recurso de anulación vaya al Poder Judicial, que tiene que seguirse en primera instancia ante la Corte Superior y en segunda instancia van ante las salas constitucional y social de la Corte Suprema, precisamente lo único que tiene que establecerse es las formalidades. No se puede ir sobre el fondo de lo resuelto en el laudo. Esa es la limitación que tiene el laudo. No se puede tocar lo que es fondo, solo y únicamente forma, ¿no? El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibida bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Vean ustedes la limitación que tiene aquello, ¿no? Seguimos. Bueno, ahí tienen ustedes las causales que no me voy a detener porque esta puede ustedes revisarlos en la norma para efecto de poder conversar un poquito más que lo que sigue. Avanzamos. Avanzamos, por favor. Veamos. Con la Ley Procesal de Trabajo. La nueva Ley Procesal de Trabajo ha mencionado, entre otros que están desarrollados tanto en la propia ley como en la Constitución del Estado, la Constitución del Estado, y al margen de la Constitución del Estado, por el propio sistema procesal al cual estamos ubicados, ¿no? Que es un sistema precisamente el sistema publicista, que hay principios de proceso y principios de procedimiento que van a concurrir para calificar los principios informadores sobre los cuales se ha dirigido la nueva Ley Procesal de Trabajo. Entre otros, se inspira en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. Ven ustedes, voy a referirme a estos muy sucintamente, pero básicamente el de mediación ya lo conocemos todos nosotros, ¿no? Que es la inmediación, que es el contacto que debe tener el juez, no solamente con las partes, sino con los medios de pruebas, que según Eisner es contacto con las partes, con los medios de prueba y también con los auxiliares de justicia, ¿no? O sea, son con esas tres partes con quien mantiene y estamos dando con el principio de mediación. El principio de oralidad. Acá hay un problema. Hay un problema. Que muchos no hemos entendido qué es oralidad. Yo recuerdo en varias conferencias que dictaba, acá en Lima inclusive, no sé mucho, cuando un panelista hacía una afirmación acerca de lo que era oralidad, en provincias de hablar, en muchas oportunidades, muchos creen que, por ejemplo, decían, doctor, la oralidad no es de ahora, la oralidad viene de siempre. Y hablaban del Código 1912, de los procedimientos civiles, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, que había oralidad. Confunden, piensan que es oralidad. Oralidad piensan que es el uso del verbo o el uso de la palabra para comunicarse. ¿Eso es oralidad? Eso no es oralidad. Confundían lo que es oralidad con oratoria. Nosotros conocemos desde los tiempos de los griegos, pues, que la oratoria es el arte de hablar en público, el arte de hablar bien, el arte de hablar bonito, el arte de expresarse con propiedad. Y otros más confundían lo que es oralidad. No solamente es el arte de hablar bien, sino hablar bien y convencer. Y se utilizaban, decían, en los grandes procesos judiciales, acá mismo en la Corte Suprema, venían grandes oradores hablaban bien y convencían a los jueces, al público. A veces convencían al público y no a los jueces, ¿no? Muchas veces convencían al periodista, el periodista sacaba, deben absolverlo porque a mí me convenció, pero los jueces no. ¿Y quiénes eran esos señores? Eran los grandes retóricos. Se confunde entonces, vean ustedes, se confunde lo que es oralidad como medio de comunicación, con lo que es oratoria y con lo que es retórica. Y ninguna de esas tres denominaciones es oralidad. La oralidad está asumido acá, está asumido en nuestra Ley Procesal de Trabajo como un principio. Es un principio procesal. Ahora, ¿qué es la oralidad desde el punto de vista procesal? Hay unos que dicen que, señores, es principio, ¿no? En nuestro medio decimos que principio. Los que manejan moralidad en materia penal, como son los mismos argentinos, muchos de ellos dicen que no es principio, es un sistema. Perdón, es una técnica. Dicen que es una técnica, no es oralidad. Porque es completo, no solamente vas a hablar bien, no solamente vas a convencer, sino vas a utilizar las técnicas de litigación oral. La escuela americana, donde nace precisamente la oralidad, ellos son los dueños, son los padres de la criatura, ellos dicen, no es retórica, no es oratoria, no es medio expresión, no es principio, no es sistema, no son técnicas, es un sistema, dicen los americanos. Es un sistema, y así lo establecen. Ellos tienen desarrollado
mucha casuística acerca de esto, porque ellos desarrollan su famoso skate, ¿no? Van a ver ustedes que la oralidad, pues, imagínense, pónganse, sitúense ustedes en Estados Unidos en un proceso judicial americano. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Leen demandas, leen interrogatorios, o es todo libre y espontáneo los interrogatorios? ¿Cómo deciden ahí los tribunales? ¿Cómo deciden los jurados allí? Todo es oral. Y precisamente la concepción de ellos es, ellos manejan el famoso fair play, ¿no? Y en dos partes dividen el proceso judicial, sea este penal, sea laboral, constitucional, civil, qué sé yo. Para ellos el pre-trial y el trial, ¿no? Antes del juicio y el juicio propiamente dicho. Si tú tienes elementos suficientes para pasar a juicio, para pasar a trial, precisamente vas y llevas tu caso. Pero en la primera parte también, precisamente, hay un intercambio de fair play, de juego limpio, intercambian lo que son medios de prueba, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Para ver una solución a través de la conciliación y la mediación que llegan para que el efecto del juez lo apruebe. Si llegan a eso, en buena hora, si no, van a juicio. Y van a ver ustedes, yo no quiero ponerles más palabras en este diálogo, sino van a ver ustedes cómo se hacen los interrogatorios, a través de técnicas de interrogatorio, un interrogatorio directo, un redirecto, un contrainterrogatorio, un recontrainterrogatorio, los alegatos mismos, las técnicas precisamente para acreditación y desacreditación de las partes, ¿no? En sí, todo esto significa todo un sistema, según los americanos. Nosotros hemos tomado simplemente como un principio, pero la óptica se debiera desarrollarlo más allá. Precisamente, una de las posturas de quien manejaba la ETI anteriormente, y creo que están hasta la fecha manejando uno de los presidentes, el doctor Solís, era su óptica llegar pues al expediente virtual, ¿no? Al expediente virtual. Este expediente se implementa a través de manejar las máquinas virtuales. Y ese más o menos, ese es el objetivo a que debe perseguirse, ¿no? Como se está haciendo hoy por hoy en Chile, se está haciendo en mismo Venezuela. Ven ustedes los procesos laborales en Venezuela, al margen de que no comportamos su política, que es muy aparte, porque es una ley mucho más vieja que su propia política, la Ley General Procesal de Trabajo. ¿Ustedes creen que es posible, por ejemplo, establecerse una demanda laboral oral? ¿Es posible tener una demanda oral? Yo le digo que los venezolanos tienen la demanda oral, lo tienen, y es posible para ellos tener una demanda oral. Acá conocemos un mundo, decimos, y lo digo yo también personalmente, cuando tuve la oportunidad en Trujillo de hacer el primer proceso oral, cuando entró el Código Procesal Penal, yo no me dejará mentir acá, Miguelito, la doctora Rosita Perales, con quienes somos compañeros de Trujillo, tenemos una bonita amistad de muchísimos años, se nos hacía un mundo trabajar sin expediente. Era un problema porque estábamos acostumbrados a aquello. Era un problema, ¿no? Recuerdo tenía un colega que se había capacitado a medios. Bueno, tuve la suerte de ser un poco más sagaz, viajar al extranjero y tratar de ver, empaparme. Nos tocaba hacer el primer proceso. Tocó por sorteo a mi colega, me dijo, no, hazlo tú. Me dio un cuadernillo. El asunto es, ¿y cómo hago las sentencias? ¿Dónde leo las declaraciones? No puedes, ya no tienes que leer, tienes que ponerte los audífonos. Y es más, ni siquiera los audífonos, porque conforme tú vas asimilando la prueba, tienes que coger tu lápiz y tu papel y anotar precisamente lo que vas haciendo. Y ahí tu propio asistente tiene que ir tomando nota de las declaraciones de cada uno de los testigos que dijeron y que no dijeron. ¿Qué impugnaciones? Ahí tienes el principio de inmediatez, en vivo, ¿no? Y vas construyendo, vas redactando tu sentencia allí, la parte positiva. Y a la parte considerativa te la dejan a ti, y ahí, como dice, nosotros un poco machacar sobre fierro caliente es mucho más fácil que machacar sobre el fierro frío, ¿no? Después de hacer una sentencia, o resolver después de un mes, 2 meses, mejor lo hago de inmediato, porque tengo más frescos los conocimientos, ¿no? Y esto precisamente es lo que nos lleva a este principio de oralidad. Este principio nos lleva precisamente a resolver de inmediato. Por eso que la ley misma señala que tienes pues 60 minutos para dictar el fallo de la sentencia. Y tienes 5 días para redactar la sentencia, ¿no? Y vemos nosotros que esto meridianamente se está cumpliendo. Acá hay problemas de logística, los hay en todo el país, ¿no? Porque hay un problema también acá de implementación por falta de presupuesto, porque tenemos conocimiento de que la nueva ley procesal de trabajo se está haciendo sin presupuesto alguno. Los presupuestos son deficientes, ¿no?
Hay un asunto de conversión, de juzgado de trabajo con la vieja ley más hay liquidadores que juzgados que tienen atendido la nueva ley, ¿no? Esto lo vemos acá en Lima. Recientemente se ha creado la segunda sala, me parece, doctora, ¿no? Que ve la nueva ley. Y no sé cuántas salas hay con la vieja ley. Con la vieja ley. En unas palabras, la vieja ley está acá, pero eso no ingresa nada y tiene que necesariamente bajar. Pero la nueva ley está subiendo. Está subiendo. Y es desproporcional que mientras más suba, haya menos órganos jurisdiccionales y acá mientras menos trabajo tengan, haya más órganos jurisdiccionales. Y eso me parece que tiene que haber necesariamente un correctivo para tratar de enmendar este problema. Ese es el asunto de la oralidad. El asunto de la oralidad, por ejemplo, también implica, a diferencia del penal, y acá quiero hacerles algo que comentábamos con la doctora muy brevemente antes de empezar esto, a diferencia del penal, en el penal ustedes tienen un juez que es un juez garantista. Al juez hay que convencerlo. Cada parte lleva su teoría del caso y le demuestra a través de su medio de prueba, tal y conforme a la lectura de los hechos que yo estoy exponiendo en mi teoría del caso. Y hay que convencerlo. Y la prueba de oficio del juez penal está tremendamente limitada. Es muy excepcional que se dicte una prueba de oficio. Inclusive el juez está limitado para intervenir en los interrogatorios, que tienen que ser muy puntuales. Muy diferente al juez laboral, por la connotación proteccionista que tienen las normas laborales, donde tienes, en vez de tener un juez garantista, tienes un juez activista. Pero ¿hasta dónde tiene que ir el activismo? ¿Cuál es el límite? Este es el asunto. ¿Cuál es el límite? El límite precisamente es la parcialización que debe tener el juez. Y acá me explico, para diferenciar lo que es una parcialización con una partialización. El término de parcialización, en primer lugar, ha sido acuñado por un viejo filósofo del derecho, Gustav Ramsbruch, en una de sus obras de la filosofía del derecho del año 1974. De igual manera, el maestro Adolfo Alvarado Belloso, en su teoría general del proceso, en su tomo 2, que es más o menos esta obra data del año 1996, también acuñó ese término de partialización. ¿Y a qué se refiere la partialización? Cuando nosotros hablamos de cargas probatorias, el artículo 194 y 196 y el artículo 200 que tienen que ver precisamente con pruebas, valoración de pruebas y pruebas de oficio y las consecuencias del Código Procesal Civil establece que las partes tienen la obligación de probar sus afirmaciones y la contraparte probar lo que contradice. Si no pruebas tus afirmaciones, demanda infundada, ¿correcto? Esa es regla general. De ahí tienen ustedes la carga de las pruebas dinámicas. La carga de las pruebas dinámicas donde el juez está en la obligación de poner sobre la cabeza de quien tiene las mejores posibilidades de producir la prueba a efecto de que ella se introduzca al proceso. Y lo tenemos en el contencioso administrativo, ¿verdad, doctor? Lo tenemos, me parece que es el artículo 13 del 013-2008. Bien. Y en el proceso laboral tenemos la inversión de la carga de la prueba. Hay la regla general de que las partes tienen que probar precisamente, lo que afirman, y la contraparte los hechos que se contradicen. Pero el asunto es hasta dónde puede establecerse para establecer el punto de quiebre con la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué pasa si la ley le dice al trabajador, pruébame tú, que dice la nueva ley procesal de trabajo, que has tenido una prestación personal de servicios? Con la antigua ley le decía, pruébame la relación laboral, ¿no? Ahora ya no, de los 3 elementos de la relación laboral, solamente tienes que probar uno, que es la prestación personal de servicios, porque el pago de la remuneración periódica y el vínculo de subordinación quedan supeditados de acuerdo a la naturaleza del contrato, ¿ok? Y es parte del quiebre de la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué pasa si la ley le dice, señor, pruébame tú que la prestación personal de servicios? Y el trabajador no prueba. ¿El juez puede ordenar prueba de oficio? Esta es la pregunta. ¿Podría ordenar prueba de oficio? Hay un problema. Si el juez puede suplir a la parte a aprobar lo que ella está obligada por ley. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista, porque es una obligación legal, no diríamos que se está parcializando el juez. Porque vean ustedes, la nueva ley procesal de trabajo establece que la prueba es excepcional. La prueba de oficio es excepcional, ¿correcto? El asunto es determinar entonces en qué momento voy a ordenar prueba de oficio. Tengo necesariamente que fijar que se trate de un hecho nuevo y 2,
que se trata de una prueba insuficiente que no produzca convicción. En esa base recién puede ordenar prueba de oficio. Y no para suplir las partes, sino para complementar un hecho precisamente basado en el principio protector. En consecuencia, ¿qué es la parcialización? ¿Cómo parte de la parcialización respecto a la parcialización y en qué lo vamos a diferenciar? La parcialización, estimados amigos, la parcialización, me estoy refiriendo, es una política del Estado. Es una política de Estado, es una política proteccionista que está dirigida precisamente a los derechos sociales, ya sea desde el punto de vista sustantivo o desde el punto de vista procesal. Y estos derechos sociales son los que precisamente son protegidos por el Estado. Y no solamente lo vemos en el laboral, vemos en el asunto de los niños y adolescentes, vemos precisamente en el derecho pensionario, ¿no? La carga de la pone, por ejemplo, que tiene la obligación mayor de probar las aportaciones de todos los años que está reclamando, no le corresponde en este tiempo al viejito pensionista, sino tiene que ser la ONP. Por eso, porque la propia Constitución es para proteger, ¿no? De acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes, tienen que necesariamente establecerse el interés superior del niño. El niño no va a probar su derecho a alimentos, si una cosa se va a invertir. Entonces van a ver ustedes que hay políticas del Estado que están establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales, y a partir de ellos se establece la política de parcialización de los jueces sociales. Ir contra lo que dice el mandato de la ley, lo que te obliga la ley a que tú pruebes, ir contra aquello, es parcialización. Ir a complementar aquello en base a principios generales, a convenios internacionales, lo que dice la Constitución y las normas sustantivas generales, eso sí es parcialización. Y a aquello sí están investidos los jueces sociales, y básicamente los jueces de trabajo. Los jueces de trabajo. En mérito de ello, mis estimados amigos, ojalá que les haya quedado claro estos conceptos que se tienen que manejar necesariamente, tanto que es lo que es oralidad, que decimos que oralidad no solamente es el hecho mismo de establecer la oratoria, más la retórica, más las técnicas de litigación oral, sino el hecho mismo de establecer aquello en conjunto para determinar la probanza de un proceso y comprobar lo que es una teoría del caso. Muchas gracias. Comprobar una teoría del caso. Bien. Concentración, ya sabemos nosotros que es el hecho de llevar a cabo el mayor número de actos procesales en el menor número de audiencias. Celeridad y economía procesal que van de la mano, celeridad de tiempo, celeridad de espacio, economía de tiempo y economía de espacio, ¿no? Pero seguimos, por favor. Vean, aquí van a encontrar ustedes, ya me pasaron allá acá la tarjeta amarilla, está de moda el fútbol, así que vamos a tratar de ser estrictos con eso, señor presidente. Los jueces deben evitar, dice, que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes. Esto es, ¿a través de qué, mis estimados amigos? A través de la parcialización o lo que es parcialización. Esto es un principio general. Allí encuentran ustedes la fuente de la parcialización que les digo, ¿no? Privilegian fondos sobre la forma. Todo este conglomerado de principios, anteponer lo que es lo material a lo formal, el fondo sobre la forma, el principio de favor, un proceso, todo esto, mis estimados amigos, esto acá es parcialización, que va a responder dentro de más o menos de lo que le estoy mencionando a lo que lo llaman también el derecho protector, ¿no? Pero de otro punto de vista, de otra acepción, ¿no? Ahora eso, los jueces tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, impiden sancionar las inconductas, el deber de moralidad, ¿no? El proceso es gratuito. Seguimos, por favor. Ven ustedes la Constitución del Estado, los principios que manejan en materia laboral, en materia de derecho laboral y procesal laboral, igualdad de oportunidades, sin discriminación, carácter irrenunciable de derechos reconocidos por la ley, acá a diferencia de la justicia arbitral, irrenunciabilidad de derechos y luego es acuerdo de voluntades, ¿no? Acá hay un problema, acá hay un desequilibrio que es simplemente entre trabajador y empleador, o entre sindicatos y grupos de empresarios, siempre hay un desnivel. Por eso, si ustedes me pidieron que dicte sobre encuentros y desencuentros entre el arbitral y el laboral de trabajo, la verdad que más veo desencuentros y más veo inequidades antes que encuentros en estos dos tipos de procesos, ¿no? Y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable en el sentido de una norma, que no voy a tener esto, pero ya porque ustedes deben conocer bastante acerca de este asunto. Y con eso, mis estimados amigos, les agradezco la paciencia que han tenido por escucharme y estoy a las preguntas que ustedes quieran comentar. Muchas gracias.